Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después del anuncio de Jesús acerca de su próxima pasión, el Evangelio presenta una escena que la liturgia considera el segundo domingo de Cuaresma. En el primero, las tentaciones; en el segundo, este pasaje, para insistir en que el misterio pascual no concluye con la muerte de Jesús el Viernes Santo, sino con la resurrección el domingo de Pascua. También se puede entender, porque el contexto de la primera lectura es el pacto con Abraham, que tú, Señor, te comprometes con los hombres en su redención, y sobre todo de cara a la esperanza en la vida eterna. Con el misterio pascual, por su pasión y muerte, y con el don de la resurrección, se compromete con nosotros en llevarnos también a esa plenitud de la vida sin fin, la vida con la Santísima Trinidad. 6 días más tarde, dice Mateo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, los 3 que le acompañarán también más adelante en el dolor de la oración de Getsemaní. Ahora los prepara con la gloria que vamos a ver. Subió con ellos a un monte alto. El evangelista resalta la fraternidad de los compañeros de Jesús, porque es un momento de intimidad familiar, de amistad, de sinodalidad, diría el Papa. Por esas experiencias, Jesús les dirá en la última cena: ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos. Y a nosotros también, Señor, nos quieres involucrar en esa amistad, en esa fraternidad contigo, en esa filiación divina adoptiva, que implica involucrarnos en tu vida de oración, en tu vida de penitencia. Subió con ellos a un monte alto. En San Lucas se verá que además es para orar. Este pasaje es una escena de oración. El pasaje de subir a la montaña, pues también implica sacrificio, recogimiento, invitaciones que nos hace el Señor a entrar en estos caminos de ayuno, también dijéramos, por ejemplo, electrónico. Cuánto bien hace subir al monte de la desconexión, diríamos, ¿no? De poder estar a solas con el Señor. Subió con ellos a un monte alto. En la Sagrada Escritura la oración se asocia con el retiro, sea en el desierto, como veíamos al comienzo de la vida pública de Jesús, 40 días, o en el monte. En el Antiguo Testamento pues son muchos los montes de diálogo con el Señor. La imagen del ascenso resalta el esfuerzo. El catecismo le llama el combate de la oración. La oración no es quietud, no es no hacer nada. La oración es esforzarse. Por un lado, como decíamos, por apartarse, por recogerse, pero también por ahondar, por meditar, por trabajar los temas, el diálogo con el Señor. El combate de la oración, que se remonta pues al Antiguo Testamento, ese combate nocturno de Jacob con el ángel. Una pelea. Pero desde luego se menciona la necesidad del recogimiento, del silencio exterior, para facilitar el diálogo con Dios, que obviamente en la obra pues nos han enseñado a preparar esos minutos de diálogo como los que estamos teniendo ahora,
pues con el silencio previo, el tiempo de trabajo de la tarde, el tiempo de la noche, en el que en lugar de estar picoteando por ahí en redes, en noticias, en lo que sea, las distracciones, esforzamos nuestra mente, nuestra imaginación por meternos en la pasión del Señor, por meternos en el Evangelio, por meternos en el sagrario, sea desde nuestro lugar de descanso en la noche o desde nuestro lugar de trabajo en la tarde, sabiendo que un poco más adelante vamos a estar hablando con Dios. Como escribió el Papa Francisco en un mensaje de la Cuaresma en el que hablaba de este monte, el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. Aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida, en Cuaresma el Señor nos invita a subir a un monte alto junto con Él, para vivir con el pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascética. La etimología de esta palabra ascesis en el diccionario explica que viene del griego entrenamiento físico. Y la definición del término dice que son las reglas y prácticas encaminadas a la liberación del espíritu y el logro de la virtud. Me decía en estos días un amigo que pues está haciendo una práctica cuaresmal exigente, algunos ayunos, también electrónicos, pero sobre todo pues físicos y penitencias exigentes. Me decía que notaba pues como esa libertad del espíritu y también del cuerpo, reglas y prácticas como la oración, el ayuno, la caridad. El Papa continúa en su mensaje: la ascesis cuaresmal es un compromiso animado siempre por la gracia para superar nuestras faltas de fe. San Pablo habla del deportista, ¿no?, que se prepara para esa carrera, para ganarse una medalla, que pues es de metal ahí que no vale nada. Nosotros nos invita a esforzarnos para ganar la medalla de la vida eterna, para superar nuestras faltas de fe, para superar nuestras resistencias a seguir a Jesús. Los deportistas, los entrenamientos son muy exigentes, con mucho sacrificio. ¿Qué mejor entrenamiento que el de la carrera de la vida eterna? Para seguir a Jesús en el camino de la cruz. Para profundizar nuestro conocimiento del Maestro, para comprender y acoger con plenitud el misterio de la salvación divina que se realizó en el don total de sí por amor, debemos dejarnos conducir por Él a un lugar desierto y elevado, distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades. Podemos hacer examen el tiempo que llevamos ya de Cuaresma, semana y media. ¿Se ha notado ese esfuerzo por subir a la montaña, ese recogimiento interior, esa oración más fiel, más esforzada, esa penitencia generosa para seguir a Jesús en el camino de la cruz, ese distanciamiento de las mediocridades y de las vanidades? Vamos sacando propósitos, Señor, de mayor fidelidad, de mayor oración, de mayor penitencia, de mayor caridad. Cuando se encontraban Jesús y los discípulos en lo alto del monte, dice el Evangelio muy sencillamente, se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En otro Evangelio se dice, como no los deja blanco ningún batanero, ninguna lavandería. Lucas aclara la naturaleza del misterio. Dice el Papa Benedicto, es el único que ya había indicado el propósito de la subida. Subió a lo alto del monte para orar. Este es un acontecimiento de oración. La subida al monte misma es una oración, un recogimiento. Ahora agrega que mientras oraba, sube a orar y en medio de la oración el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. Ratzinger concluye, la transfiguración acontece en un contexto de oración.
se hace patente lo que sucede cuando Jesús habla con el Padre. Qué bonito es contemplar la oración del Verbo en diálogo de intimidad con el Padre, en la comunión del Espíritu Santo. Un diálogo en el que nos quiere involucrar. Nuestra oración debe ser esto. Un día estaba leyendo algo sobre una obra de arte que decían que era una obra perfecta, Las Meninas de Velázquez. Y entonces se ve que a Dalí le preguntaron alguna vez que si solo pudiera salvar un cuadro de toda la historia de la humanidad, ¿cuál salvaría? Y la respuesta fue el aire de Las Meninas. Sabe generar un espacio, ¿no? Pues ¿cómo será? Eso es un espacio artificial que genera la maestría de aquel artista. ¿Cómo será ese espacio, ¿no? El aire de la oración. El diálogo del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, en el que estamos nosotros como hijos adoptivos. La compenetración más íntima de su ser con Dios. También nosotros estamos invitados a esa compenetración de nuestro ser con Dios. Se entiende que no cabe un mensaje de WhatsApp, una noticia ahí en el internet, o pensar que compenetración íntima de mi ser con Dios. Qué buena definición de la oración. Compenetración que se vuelve luz pura, resplandor. Pues es un don de Dios, ¿no? Pues qué maravilla que uno pudiera decir que así es nuestra oración. Desde luego, el Señor ilumina. A veces es una lucecita sencilla que le cambia a uno la vida, o que al menos le da horizontes para lo que viene por delante, que soy hijo de Dios, que María es mi madre, que Jesús me invita a acompañarle al desierto. Otras son manifestaciones de amor o propósitos concretos, con penetración íntima, que se vuelve luz pura. El ser de Jesús en la luz de Dios, su propio ser luz en tanto que hijo. En el credo decimos, Dios de Dios, luz de luz. Es una de las manifestaciones de la divinidad, la luz. La contemplación de este pasaje nos enseña que la oración es una inmersión en Dios, que implica esfuerzo y lucha, pero sobre todo es contemplación. Nos acordamos de aquella anécdota del campesino francés en Ars, en la exposición del Santísimo, que impresionó al santo cura. Veía ese hombre metido en Dios, compenetrado con el Santísimo. Y al final le dice, dígame, ¿qué le estaba diciendo usted a Dios? Los santos aprenden de la gente sencilla. Y aquel hombre le responde con toda naturalidad, no, yo no le decía nada. Yo lo miraba y él me miraba. Contemplación. Mirar y ser mirados. Ser purificados, iluminados, transformados por Dios. Podemos dirigirnos al Señor con la oración de San José María, que está en el misterio cuarto del Rosario de Luz, esa adición que se le hizo al libro Santo Rosario, tomada su predicación. Jesús, verte, hablarte, permanecer así contemplándote, abismado en la inmensidad de tu hermosura, y no cesar nunca, nunca en esa contemplación. Pues contemplativos en medio del mundo. No tenemos que estar las 24 horas en el oratorio. Tenemos que estar en el oratorio para hacer nuestra oración, nos hace falta, aunque lo sabemos hacer donde nos toque, pero estar junto a Jesús, ¿no? El Papa dice, hablando del pastor que tiene que tener olor a oveja, dice, y olor a sagrario, oler a sagrario, porque de ahí sacamos la fuerza para no cesar nunca en esa contemplación y ser contemplativo en medio del mundo. Hace poco estuve en Villa de Leyva, pasamos por el convento de las Carmelitas, muy bonito ahí
pero nunca lo había visto, la famosa figura del torno, ¿no? La monjita que está allá detrás no se deja ver. Entonces unos 3 escapularios, 15.000 pesos. Entonces uno pone los 15.000 pesos en el torno y ella le da la vuelta y aparecen los escapularios ahí por arte de magia. Pasó unos papelitos al ver que había unos grupos de jóvenes para que pusieran intenciones que ella rezaba en el oratorio. Pero, claro, ella está entregada a su vocación de contemplativa, encerrada en aquel convento para alabar a Dios y dar pues testimonio de que lo importante es la vida eterna y no la vida aquí. Pero nosotros, la gran mayoría de fieles cristianos, no tenemos esa vocación de apartarnos del mundo, sino a estar en medio del mundo. Y entonces San José María nos decía, contemplativos. Contemplativo es eso, una persona que se dedica a contemplar a Dios, y para eso habitualmente está esa vocación de encerrarse en un convento. Pues igual de contemplativos, pero en medio del mundo. Nuestra celda es la calle. Permanecer así contemplándote, abismado en la inmensidad de tu hermosura, y no cesar nunca, nunca en esa contemplación. Bueno, que es de San Pablo, ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Oh Cristo, ¿quién te viera? Pablo también dice, no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Oh Cristo, ¿quién te viera? ¿Quién te viera para quedar herido de amor a ti? El corazón humano está hecho para amar. ¿Y qué mejor destinatario del amor que Dios mismo? El amor con mayúscula. Después vendrá el descenso del monte, bajar al mundo, al lugar donde nos esperan. Este lo representa Rafael en su cuadro de la transfiguración. Están ahí arriba, pues, Jesús, los apóstoles, pero abajo está la gente esperando milagros, ¿no? Nos esperan los enfermos, los necesitados, la vida diaria, como ocurrió en la escena de la transfiguración, que es seguida por la curación del niño lunático, como lo representa ese cuadro de Rafael. Pero la escena en la cima del Tabor continúa. De repente se les aparecieron Moisés y Elías, la ley y los profetas, conversando con él. Benedicto XVI escribió que lo que el resucitado explicará a los discípulos en el camino de Emaús se manifiesta aquí de modo visible. La ley y los profetas hablan con Jesús, hablan de Jesús. Eran una preparación para este encuentro. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno estar aquí. Si quieres, haré 3 tiendas. A veces uno lo dice cuando está en un momento muy grato, muy agradable. Hagamos 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, ¿no? Ni siquiera habla de los 3 discípulos. Esto hay que tener en cuenta que sucede el último día de la fiesta de las tiendas, que era una celebración de carácter mesiánico. Pedro se da cuenta, estamos ante el Mesías. Ya le había dicho, ¿no? Tú eres el Hijo del Dios vivo. Danielú afirma, Pedro reconoce que los tiempos mesiánicos ya han comenzado. Hagamos 3 tiendas. El Padre, una meditación sobre esta escena y sobre este momento de hagamos 3 tiendas, habla de transfigurar el presente. Deseamos ser plenamente felices, deseamos hacer 3 tiendas. Ojalá nuestra vida fuera, hagamos 3 tiendas, ¿no? Felicidad plena, que solo se realiza en la gloria con la visión de Dios. Todo lo de aquí son trasuntos. Se entiende que el salmista y con él nosotros dirijamos al Señor en este rato de oración un deseo que es a la vez un propósito. Voltum tuum Domine requiram. Buscaré, Señor, tu rostro. Buscaré tu rostro. Una búsqueda del rostro de Dios también ahora, mediante la oración. Sin huir de un presente que a veces no se logra gobernar del todo, como tampoco el pasado ni el futuro. La oración, contemplar a Dios, hablarle a Él y escucharle. Por eso la Cuaresma, la Iglesia es una madre y sabe que necesitamos esos tiempos largos, 40 días de meditar, de darnos cuenta de la importancia de la oración, de contemplar el ejemplo de Jesús orante. Lejos de desarraigarnos del mundo,
nos sitúa en la realidad presente y mueve al amor que nos cambia y nos convierte. El mismo presente queda transfigurado. Subimos al monte, pero bajamos de nuevo a la calle. Con la colaboración de la libertad humana, la gracia divina nos transfigura, nos transforma en hijos de Dios, en imagen de Cristo, como escribe San Pablo. Vamos siendo transformados en su misma imagen, cada vez más gloriosos, conforme obra en nosotros el Espíritu del Señor. Qué itinerario maravilloso, ¿verdad? Continúa el Evangelio. Todavía estaba hablando, lo de las 3 tiendas, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Sabemos que la sombra es la presencia de Dios desde el Antiguo Testamento, la sombra que bajaba a la tienda del encuentro. La nube que habla de Dios, ¿no? Una nube luminosa los cubrió con su sombra. O sea, aquí está Dios. Y una voz desde la nube decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escúchenlo. El mismo mensaje del bautismo que habíamos visto en el Jordán. La filiación y la escucha. Este es el mensaje principal de parte del Padre para los seguidores del Hijo. Escúchenlo. Y la Virgen nos dice: hagan lo que Él les diga en Caná. Escúchenlo. La misma indicación del bautismo del Jordán. Tú, Señor, eres el nuevo Moisés, al que había que escuchar desde el Antiguo Testamento, dice el Deuteronomio. El Señor tu Dios te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. Por eso un exegeta concluye que Jesús es la Torá misma, ¿no? El Pentateuco mismo, ¿no? La ley cumplida y los profetas. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Una vez más podemos ir al diccionario. ¿Qué es escuchar? Dice: prestar atención, atender. Atender, que es como también esperar, ¿no? Aplicar el oído. El Papa Francisco explica que la Cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que escuchamos a aquel que nos habla. Como es de triste uno hablando y la otra persona no pone cuidado. Ahora además pues ya no es que saquen el celular, sino que lo tienen en la muñeca y entonces están hablando con uno y están mirando qué les acaban de decir por el WhatsApp, tal y escúcheme, ¿no? Pero uno, pues es el Señor un poco nos puede decir lo mismo: oye, que te estoy hablando, escúchame. ¿Cómo nos habla? Ante todo en la palabra de Dios que la Iglesia nos ofrece en la liturgia. Además de hablarnos en las Escrituras, el Señor lo hace también a través de nuestros hermanos, especialmente en los rostros y en las historias de quienes necesitan ayuda. Podemos responder con San José María ante este consejo del Padre, de escuchar a su Hijo. Señor nuestro, se lo decimos, aquí nos tienes dispuestos a escuchar cuanto quieras decirnos. Háblanos, estamos atentos a tu voz. En otra ocasión decían: Jesús, dime algo. Como gran escuela de oración, le gustaba mucho a don Javier esa palabra para la oración personal. Jesús, dime algo. Aquí nos tienes dispuestos a escuchar cuanto quieras decirnos. Háblanos, estamos atentos a tu voz. Que tu conversación, cayendo en nuestra alma, inflame nuestra voluntad, para que se lance fervorosamente a obedecerte. Que tu corazón, que tu conversación, Señor, inflame nuestra voluntad. En el Antiguo Testamento se menciona el ejemplo de Abraham como modelo de oración. El Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré. Y bueno, nos muestra la vocación como iniciativa divina, el protagonismo de Dios, que hace un mandato, una promesa, brinda compañía, una misión. Y ese ofrecimiento de Dios exige la respuesta del ser humano, la fe que se manifiesta en la obediencia, como
enseña el análisis de este pasaje que hace el Papa en contexto de esperanza. Abraham se está dirigiendo al Señor, pero Dios, aunque está ahí presente y habla con él, escúchenlo, es como si se hubiera alejado, como si no hubiera cumplido su palabra. También lo vemos en Jesús, ¿no? En este diálogo que tiene con Moisés y con Elías, está hablando, ¿de qué está hablando con ellos? Del Éxodo, está hablando de la cruz, de que va a morir en la cruz. Es un regalo del Padre también, un consuelo y un fortalecimiento para cumplir esa voluntad difícil, ¿no? Entregar la vida. Si es posible, aparta de mí este cáliz, dirá después. El Señor llama, habla, pero a veces lo que dice es exigente, porque pide cambio, conversión, entrega y sobre todo fe, esperanza, caridad. Esperanza en el bien arduo. Es una de las categorías, de las características de la esperanza, en la definición de Santo Tomás, bien arduo. En el caso de Jesús, el bien de la resurrección, que pasa por nada más arduo que la propia muerte, el sacrificio. El caso de Abraham, que se vaya y tal, y ver que no se cumple la promesa. Como si Dios se hubiera alejado, como si no hubiese cumplido la palabra. Abraham se siente solo. ¿Cómo continuar confiando? María también en el Calvario se siente sola. ¿Cómo continuar confiando? Y además ya es una forma de fe su lamento, es una oración, aprender a quejarse en la oración ante el Señor. No obstante, Abraham continúa creyendo en Dios y esperando en que algo pueda ocurrir todavía. La fe no es solo silencio que acepta todo sin replicar. La esperanza no es la certeza que te pone a salvo ante la duda y la perplejidad, pero muchas veces la esperanza es oscuridad. Pero ahí está la esperanza, que te lleva adelante. Por eso San Pablo alabará la fe y la esperanza de Abraham diciendo, in spem contra spem, ¿no? Creyó en la esperanza contra toda esperanza. 100 años y nada que viene el hijo. Más estéril pues que hasta ahí. Sigue creyendo. Y lo único que le dice a Dios, más que decirle cumpla pues su promesa, es Señor, que te siga creyendo. En este contexto se entiende la predicación de Francisco sobre la esperanza. Abraham en la fe se dirige a Dios para que le ayude a seguir esperando. Es curioso, no pide el hijo, pide ayúdame a seguir esperando. La oración de tener esperanza. Señor, ayúdame a seguir esperando. Y el Señor responde insistiendo en su inverosímil promesa. Y es interesante, porque le dice, bueno, lo saca de la tienda. Estás encerrado aquí en la tienda y es que no ves el horizonte. Sal. Y sale, mira el cielo. Mira, así como hay infinitud de estrellas, así será tu descendencia. ¿Y sabes qué hay en ese momento? ¿Qué hora del día es? Uno diría, no, pues 8 de la noche, se ven ahí miles de estrellas. No, es por la tarde, todavía no ha oscurecido. Es muy interesante eso. O sea, así como no se ven las estrellas y están ahí, confía que ahí está la promesa de Dios. Dios no se olvida de sus promesas. Dios cumple lo prometido. Hay que tener esperanza. Dios no nos falla. No será un siervo el heredero, sino un propio hijo, nacido de Abraham, generado por él. Nada cambia por parte de Dios. Él sigue afirmando lo que ya había dicho, pero no le ofrece apoyos a Abraham para seguir creyendo, para sentirse tranquilizado. Su única seguridad es confiar en la palabra del Señor y seguir esperando. Y aquel signo que Dios dona a Abraham es la petición de seguir creyendo y esperando. Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Y podría Abraham decir, no veo ni una. Espere, por la noche las verás. Bueno, y de hecho en la noche hay una gran alianza, ¿no? El Señor acepta el sacrificio. Es todavía una promesa. Es todavía algo de esperar respecto al futuro. Dios saca a Abraham afuera de la carpa, en realidad de sus visiones restringidas, y le muestra las estrellas, o la esperanza de la estrella. Para creer, concluye el Papa, es necesario saber mirar con los ojos de la fe.
Son solo estrellas que todos podemos ver, pero para Abraham deben convertirse en el signo de la fidelidad de Dios. Este es el camino de la esperanza que cada uno de nosotros debe recorrer. Si también a nosotros nos queda como única posibilidad mirar a las estrellas, entonces es tiempo de confiar en Dios. No hay cosa más bonita. La esperanza no defrauda, es el lema. Romanos 5:5. Spes non confuntit. Se nos acaba el tiempo. Y por eso el prefacio de la misa resume por qué se considera este misterio de la vida de Cristo en Cuaresma, diciendo que el Señor, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Pidamos a la Virgen Santa que nos ayude a contemplar este misterio de la vida de su Hijo con la actitud orante que caracterizó su existencia. Que acojamos este llamado a la oración que tú, Señor, nos haces, respondiendo con la oración de la misa. Oh Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Tú que eres el buen pastor, apaciéntanos con tus palabras. Que la escuchemos con fe obediente, con esperanza, como Abraham, para que, con mirada limpia, contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.